Muy buenos días. El Señor nos prosiga bendiciendo. Siempre será un reto poder impartir la palabra del Señor. Por más expertos o experimentados que podamos ser. Agradezco el gesto y la distinción del pastor. Pero a la vez, si hay alguien que debe ser reconocido y exaltado, es el Señor, por la obra que puede hacer en la vida de cualquier pecador. Por lo tanto, reciba el Señor todo el mérito, todo el crédito y toda la gloria. De inmediato, abramos nuestras Biblias en Mateo capítulo 28. Del versículo 1 al 10, y luego saltaremos 16 al 20. A la vez, para finalizar, iremos al libro de Marcos en su capítulo 16, cuando habla de la ascensión del Señor Jesús. Pero no se me asuste ni se me prejuicie de antemano. Yo sé que aquí a las 12 hay que comer y tener los pies bajo la mesa, como dice el pastor. Créame que haremos todo lo posible porque así sea. Pero me gustaría que el Señor rompa todos nuestros planes y sea Él quien nos sirva en esta mañana. Y ministre nuestra vida de tal manera que ninguno queramos irnos de este lugar, sino de participar de su mesa. Mateo capítulo 28, del 1 al 10, saltamos al mismo Mateo 28, 16 al 20. ¿Lo tenemos? Si son tan amables y una vez más gustarían estar de pies y de esa manera reverenciamos la palabra del Señor. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y otra María a ver el sepulcro. Hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando movió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondió, dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decir a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí, va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. He aquí, os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí, Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea, y allí me verán. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús le había ordenado. Cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me está en el cielo y la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Marcos 16. Versículo 19 y 20.
¿Lo tenemos? Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. Padre, te alabamos y te bendecimos. Sea tuya toda la gloria y toda la honra. Venimos delante de ti con toda sencillez, con toda humildad, reconociendo tu grandeza, tu señorío, tu poderío, tu majestad. Y rogándote, mi Señor, que pueda valerte de mi vida y ministrar a tu pueblo. Grande es esta responsabilidad. Y por sí mismo, por mis propias habilidades, es imposible que pueda llevar a cabo esta gran encomienda. Padre, necesito de tu ayuda, necesito de tu gracia. Tú eres el Dios de toda ciencia, de toda sabiduría, de todo conocimiento. Ilumíname y por favor, háblanos, ministranos, confróntanos, transfórmanos, quebrántanos, rompe nuestros esquemas y patrones y haz como tú quieras en esta mañana. En Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, por favor. Estaremos hablando bajo el tema el Cristo resucitado y el Cristo ascendente. El Cristo resucitado y el Cristo ascendente. A través de la historia, algunos hombres han osado de ridiculizar el nombre de Cristo o la persona de Cristo. De algún modo, de alguna manera. Por ejemplo, John Lennon, un destacado rock and rollero, en una ocasión dijo que él era más famoso que Jesucristo y que Jesucristo durante un tiempo pasaría de moda. John Lennon ha fallecido y ni siquiera, o a veces, o porque lo estamos mencionando hoy, se hace memoria de él. Pero en la actualidad se sigue hablando de Jesucristo, para mal o para bien. También vimos en las redes sociales aquel grupo LTV en Estados Unidos. Celebraron esa actividad que ellos festejan, propia de ellos. También pude observar que habían ciertas parejas que ridiculizaban a Cristo, semidesnudos y con ciertas posturas y ademanes que no son propias de nuestro Señor. Y por qué no en la actualidad, de manera reciente, en la plataforma de Netflix, los productores de una película donde presentan a un Jesucristo gay al junto de todos sus discípulos. Qué lástima. Que Dios tenga misericordia de ellos y no le tome esto a cuenta, y al contrario se les revele y puedan ellos conocer el don de Dios, aquellos que están vivos, porque John Lennon esto no le fue posible. Pero tengo para decirle que nadie en la historia ha logrado la hazaña que nuestro Señor ha logrado. Pudieras hacer una lista innumerables de grandes hombres a través de las historias, en las distintas áreas del saber, y ninguno de ellos se ha podido levantar de la muerte. Ninguno de ellos ha volvido de más allá. Ninguno de ellos se ha levantado de entre los muertos. Solo nuestro Señor Jesucristo. Porque Él es la vida mismo. Él dijo que yo soy la vida. Él también dijo allá en Juan 11: yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque muera físicamente, vivirá. Él no tiene vida. Él es la fuente de donde emana la vida. Por eso Él mismo pudo jugar con la vida y la muerte. Donde Dios se encarnó, donde Dios mismo vino a esta tierra y murió. Pero al tercer día Él mismo profetizó, advirtió: me levantaré al tercer día. Juan capítulo 10, Él dice: yo pongo mi vida y nadie me la quita. Él la pone de manera voluntaria. Ni el imperio romano, ni los judíos
Ningún poder externo le arrebató la vida. Él la entregó como ofrenda por cada uno de nuestros pecados. Pero ¿sabes qué? La tumba tuvo que vomitarlo. La tumba no pudo retenerlo. Nuestro Señor, como dijo el ángel, Él no está aquí, Él vive. Ese es nuestro Señor. Ese es nuestro Salvador, por lo cual nuestra fe en Él tiene un fundamento firme y estable, imperecedero, eterno. En Él. Toda su obra sin la resurrección estaría incompleta. Todo el plan de la salvación estaría incompleto si Él no dijo, si Él no hizo lo que dijo que iba a hacer. John MacArthur en su libro evidencia que exige un veredicto argumentando en defensa de la resurrección de Cristo. Él dijo en cierta ocasión que si Cristo no resucitaría, Él sería un lunático, un demente, un psicópata. Pero qué bueno que nuestro Señor resucitó. Qué bueno que el Señor se levantó de entre los muertos. El apóstol Pablo en 1 Corintios 15 dice que si Él no hubiese resucitado, vana nuestra fe, y nosotros entonces somos dignos de conmiseración o de pena. Nuestra fe es insípida. Vivir para Cristo no tendría sentido. Entonces vayámonos al mundo a pecar. Pero qué bueno que no fue así. En Él encontramos esperanza y en Él nuestra fe es estable. Y aunque vengan vientos, aunque veamos el mundo desplomarse, nuestra fe sigue firme. ¿Puede darle un aplauso al Señor? Por lo tanto, ni Buda, ni Mahoma, ¿quién más podríamos mencionar? Ni los faraones, ni los césares, ni Nabucodonosor, que fue el rey de Babilonia. Ninguno de ellos, con todo su poderío, con toda su fama, se levantaron de entre los muertos. Ni Joseph Smith, ni Mahoma, ni Krishna, ninguno de ellos se levantó de los muertos. Ni Michael Jordan, aunque está vivo, solamente si decide poner su fe en Cristo. Ni LeBron James, ni ninguno de estos raperos que presume de tener poder y riqueza. Ningún hombre en la historia se levantó de entre los muertos. Solo en el mundo existe una tumba vacía, allá en Jerusalén, de un Galileo, de un nazareno, de un tal hijo de un carpintero llamado José. Como lo menospreciaban en aquellos tiempos, es la única tumba que está vacía. Bendecimos y glorificamos al Señor por ello. El primer punto, queremos hablar del Cristo resucitado. Y vemos en Mateo a este Cristo. El ambiente de aquel entonces estaba pata para arriba. En aquel entonces, en aquel momento de la historia, había una conmoción extraordinaria, indescriptible. Había sucedido un evento, había un alboroto, había un tumulto, un corre-corre, donde el imperio romano estaba pata para abajo. Porque al junto de los sacerdotes judíos, o del Sanedrín judío, que se componía de sacerdotes y sumos sacerdotes, ellos hicieron todo lo posible para que este nazareno, este Galileo, no se levantase de los muertos. Y con el fin de ridiculizar la obra de Cristo, porque ellos no entendían quién era este Cristo. Un alborotador, un disipador. No es así. La primera evidencia, hay una tumba vacía. Esa es la primera evidencia de que Cristo resucitó de entre los muertos. Aquella tumba
Allí no hay restos. Allí solo quedaron unos lienzos bien organizados, porque no fue que raptaron el cuerpo de Cristo. Si lo hubiesen raptado, entonces aquellos lienzos no hubiesen quedado tan organizados como quedaron allí en la tumba. Cuando el ángel le señala a las mujeres, allí él estaba. Él estuvo allí, pero ya no está aquí. Hay una tumba vacía. Además, vemos el ministerio angelical activo. Vemos que la noticia la da un ángel. Alrededor del nacimiento y el alumbramiento de Cristo, vemos la intervención de ángeles. Cuando Cristo estaba en Getsemaní, quien lo confortó fue un ángel. Pero al igual, también vemos ya al final, después de resucitado, vemos la intervención angelical. Allí vemos a Dios el Padre dirigiendo y orquestando todo el plan salvífico. La muerte y crucifixión de Cristo no fue que a Dios se le salió de la mano. No fue que Dios estaba inventando o que todo salió tal como el imperio romano y aún los propios judíos que conocían las profecías habían propuesto hacer. Todo fue un plan de Dios. Que el Hijo del Hombre viniera, naciera en aquellas condiciones humildes, en aquellas ciudades que no eran muy reconocidas ni pobladas, que tuviera los padres que tuvo, que no nació en un palacio ni mucho menos, pero que fue brutalmente maltratado, herido, un juicio viciado, porque él era inocente. Pero el tercer día él se levantó de los muertos. Y este anuncio lo da un ángel. Aquí vemos la intervención divina. Cristo también se reveló a los suyos, es decir, a sus discípulos, a sus seguidores. Estas dos mujeres que describe Mateo, María Magdalena. Creo que Marco habla de otra mujer, aportando más detalles. Aquí vemos las mujeres tomando la delantera. Mientras los discípulos estaban lloriqueando y dudando de que si Cristo había resucitado, aquellas mujeres no se quedaron quietas. Aparte de Pedro y Juan, que fueron los primeros en ir a la tumba de Jesús, luego le siguieron estas mujeres y confirmaron la noticia, el evento que había sucedido. El evento más extraordinario. ¿Quién diría que un simple carpintero trastornó todo un imperio? El imperio más poderoso de ese entonces, Cristo lo trastornó, porque su reino no es de este mundo, su reino es eterno, su reino es inconmovible. Por eso Cristo no reclutó soldados, al contrario, tenía ángeles a sus servicios. Si él hubiese querido, se baja de la cruz. Pero hay algo curioso. Cuando Cristo es crucificado y muere, la tierra tiembla. Y se abre el velo en dos, teniendo libre acceso a la presencia del Señor sin necesidad de un sacerdote o un intermediario. Pero también cuando abren o remueven aquella piedra en forma de disco o aquella piedra de molino que era enorme y debía ser abierta por varios hombres, la tierra también tembló. Y dos soldados que el imperio romano había puesto para custodiar la tumba de Cristo y para que nadie saqueara su cuerpo, cayeron como muertos allí. Ellos cayeron allí como y no supieron de nada. A lo que vemos más adelante, que el mismo Sanedrín judío, que tenía la palabra del Señor, que conocía la profecía acerca del Mesías, sobornaron, le dieron mucho dinero, dice el texto, para que ellos dijeran que sus seguidores habían robado su cuerpo. El Sanedrín le dijo: nosotros nos ocupamos de ustedes para que el imperio romano no intervenga. Pero la tierra tembló. Cristo no estaba allí.
Por eso, antes de hablar de la gran comisión, considero, no porque lo consideré, sino mientras meditaba en el Señor, me llevó a considerar aquello. No porque yo mismo tomé la iniciativa. Inquiriendo en el Señor y queriendo poder glorificarle y honrarle. El evento más importante en sí mismo no es la gran comisión, es la resurrección de Cristo. Aquellos discípulos estaban cabizbajos. Aquellos discípulos estaban llorando y estaban dudando de si su Señor había resucitado o no. Aquellos discípulos estaban derrotados porque entendían que su Salvador había muerto y no volvería a la vida jamás. Alabado sea el nombre del Señor. Y ellos necesitaban ser reconfortados. Ellos necesitaban ser afirmados. Ellos necesitaban ser consolados. A ellos no le bastó que la tumba estuviera vacía. No le bastó que ángeles abrieron la tumba y dieran el anuncio. No le bastó que aquellas mujeres fueron y le comunicaron la noticia. No le creyeron a las mujeres. Solo faltaba una cosa: que Él mismo se le apareciera. ¿Y sabes qué? Por eso les dijo: vayan a Galilea, allá nos encontraremos en aquel monte el cual es indefinido. Los conocedores especulan a ver cuál monte, pero bien, dejemos eso ahí. Vayan a Galilea. Y es reiterativo. Mateo 28, 7 y 10 habla de ello. El mismo 16 habla de ello. Y los demás evangelistas, Marcos, Lucas, hablan de ello. ¿Por qué era tan importante ir a Galilea? Porque Él le dijo: allí nos vamos a encontrar. Allí tendrían un encuentro con el Cristo resucitado. No con el Cristo moribundo. No con el Cristo debilucho. No con el Cristo que aquellos le habían propinado tremenda golpiza, bofetada. Le habían atravesado el costado. Le habían colocado una corona de espinas. No estoy hablando de ese Cristo. Estoy hablando de un Cristo diferente, que tenía ya un cuerpo glorificado. Un Cristo en su faceta de todopoderoso, en su faceta de Dios, porque Él es Dios. Él no es un profeta más, Él no fue un maestro más, Él es Dios, que adoptó una forma diferente para poder tener contacto y comunión con nosotros en este mundo caído y terrenal. Pero Él es Dios. Él es Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Por lo tanto, el incentivo que como iglesia necesitamos para salir a las calles y hablar acerca del evangelio de Jesucristo, lo tenemos. Él resucitó. Aquella noticia le levantó el ánimo a aquellos discípulos. Aquellos estaban languideciendo, sin fe, sin esperanza. Muchos volvieron a sus oficios de donde Cristo lo había sacado. Muchos volvieron a tomar las redes, porque no tendría sentido hablar de Cristo. Este incentivo fue tan extraordinario que el apóstol Pedro, cuando lo iban a martirizar o lo iban a matar por causa de Cristo, a él dice la tradición judía o la historia que lo iban a crucificar igual que su maestro. Y él le dijo: no, yo no soy digno de morir como mi maestro. Crucifíquenme cabeza abajo. Allí vemos a Pedro en el libro de los Hechos, cuando imparte su primer sermón, lleno del poder de Dios, donde las señales del Señor le acompañaban. Después de haber tenido una experiencia, un encuentro con el Cristo crucificado, 3,000 personas vienen a los pies de Cristo. En su segundo sermón, si mal no recuerdo, 5,000 personas más se rinden a los pies de Jesús. Cuando tenemos un encuentro con el Cristo crucificado, nuestra vida
no puede quedarse estática. Debe dar un giro, debe haber algún movimiento. Algo debe activarse en nosotros, como aquellos 2 discípulos que también iban despavoridos y huyendo de Jerusalén, aquellos que iban rumbo a Emaús. Y el maestro les sale al encuentro. Y cuando él habla con ellos y le habla la palabra, ellos decían que sentían un ardor en su interior. De igual manera, el que tiene un encuentro con el Cristo crucificado, no puede su vida seguir igual. Hoy se ha cualquierizado el término yo soy cristiano. Hay muchos creyentes que no nos pesa la cruz de Cristo. Estamos como jugando al evangelio. Y tengo para decirle, el evangelio no es un juego. Si te avergüenza ser cristiano, qué pena, qué lástima. Tu mayor logro debería ser ese. Tu mayor hazaña debería ser que aquel carpintero resucitado salió a tu encuentro y te salvó de tus pecados, te libró de tus miserias. Esa es tu mejor hazaña y mi mayor hazaña. Y quien le habla no es que mejor que ustedes, ni que lo haya alcanzado. Como dijera el apóstol Pablo, también a diario tengo que lidiar con mis miserias, con mis debilidades y flaquezas. A diario tengo que ir delante del Señor y llevar mi vergüenza, porque aún a veces sin proponérmelo lo ofendo, peco contra Él. Tu mayor hazaña no es el carro del año, o el iPhone 11, o los tenis de Jordan, o de LeBron, o de Stephen Curry, o el polocher Gad, o de la marca que fuera, o el chalet, o la mansión que tenga. Me alegro, qué bueno que Dios te haya bendecido de esa manera. Pero tu mayor bendición no es esa. Aquellas cosas, un terremoto la puede echar abajo, un accidente puede atrofiar tu salud, pero a pesar de todos ellos, si Cristo está contigo, puedes sobrevivir a eso. Y en el peor de los casos, si muere, te verá cara a cara con Él en la eternidad. Iglesia, que esto nos motive, como Él ha sentido compasión de nosotros, a dar por gracia lo que hemos recibido de gracia. Por lo tanto, tienes motivo para hablar de Cristo en la guagua, en el barrio. Si aún los seguidores de Mahoma, ellos se llenan de explosivos y hacen explotar ciudades, edificios, porque ellos tienen una convicción muy firme. De igual manera, si algo debiéramos imitar nosotros, que tenemos la verdad del evangelio, es exponer y dar nuestra vida por causa de Cristo. Ellos lo hacen por un fin equivocado y se entregan y exponen su vida. ¿Y qué tú y yo? El mismo Señor dijo: no le temas a aquel que puede matar el cuerpo, sino témele a aquel, y aquel es Dios, el creador, que puede echar tu alma en el infierno. Y aunque suene duro y crudo, ese es el evangelio de Cristo. Como decía nuestro hermano Chelo, nuestra lucha no es eterna. La lucha doctrinal que está librando la iglesia en la actualidad es más fuerte, porque están surgiendo divisiones. Aquellos que eran doctrinas fundamentales ahora están siendo cuestionadas. Aquello que sostuvo la iglesia primitiva o la iglesia a través de la historia, aquellas verdades fundamentales ahora están en cuestión, porque algunos iluminados saben demasiado, aún más que Dios y el Espíritu Santo, y ellos entienden que eso está desfasado, buscando la manera de entretener a la gente dentro de los templos. Pero gente que no madura de una manera sana, una gente que no crece de una manera saludable. ¿Y sabes qué? Y aunque el evangelio nos golpea y atenta contra nuestro orgullo y nuestra arrogancia, y nos pone por el piso,
Porque el evangelio nos descentraliza de nosotros mismos y nos invita a poner nuestra fe y nuestra mirada en alguien más superior, en alguien más elevado, y comenzar a depender de Él. Porque lo que somos es seres caídos. Lo que tenemos es una naturaleza inclinada hacia el mal. O si no, pregúntese por qué a los niños hay que educarlos. ¿Por qué a los niños hay que estarlo instruyendo? Esa naturaleza está ahí, a flor de piel. Esa lucha titánica entre los deseos de la carne y los deseos del espíritu están ahí. Pero nuestro Jesús, Él vive. Él vive. Ese amén si está débil, te va a comer ahorita. Él vive. Sosténgalo al punto tal que pueda entregar su propia vida por Él, como Él lo hizo por ti, como una ofrenda agradable. ¿Cuántos creyentes a nivel del mundo están yendo de misioneros y allí con sus esposas lo están matando, lo están guisando por causa de Cristo? Ellos no le tuvieron miedo a lo que pueden matar el cuerpo. Ellos la ofrecieron, como aquel Policarpo, aquel pastor o obispo de la iglesia de Éfeso, cuando fue sorprendido en medio de la persecución. Estaban a punto de colocarlo en la hoguera y sus inquisidores le preguntaron: Policarpo, ¿te retracta de servir a Jesucristo? Oiga, su vida estaba en juego. Con él iba a ser una hoguera viviente. Lo iban a prender en candela. Policarpo estaba tan agradecido y tan convencido de la obra de Cristo en su vida que dijo: es lo único que me has hecho es bien. ¿A cuánto Cristo le ha hecho bien? Sepa usted, a mí me ha hecho tanto bien, a tal punto que lo mejor que me ha sucedido en mi existencia ha sido Cristo Jesús. Por eso, cuando alguien trata de reconocer mis méritos, entienda que no son mis méritos, es la obra invisible de Cristo en la vida tuya y en mi vida lo que sale a relucir. Por lo tanto, la adoración, la exaltación, el reconocimiento no debe estar orientada al siervo de Dios como vasija o instrumento, sino aquel que toma esta vasija llena de sucio y le da valor y la cambia y la limpia y la purifica y luego puede utilizarla para su vida, para su gloria. Yo no puedo llevarme. Al contrario, Él no la comparte con nadie. Dios me libre. Por eso ustedes ven, no porque sea mejor que nadie, pero he comprendido ese principio y me cura en salud. Por eso cuando alguien dice fulano, Wilson, no, la gloria es de Él. Me curo en salud ahí mismo, porque de una vez el ego ahí como que se para. Y Wilson quiere, por eso el gozo es mío y la gloria es de Él. Me satisface con ser instrumento de Él y cumplir el llamado o la tarea que Él me ha asignado. Ese es mi gozo. Y sepa que ese gozo está completo en Él. Por lo tanto, Él resucitó, la tumba vacía, anuncio de ángeles, las mujeres, 2 discípulos comunican. Y luego Jesús mismo le aparece. Alguno tiene que decirle: Tomás, mira mis manos. ¿Tú no crees, Tomás? Entra tus dedos en las llagas. Ojalá que no lleguemos a ese grado de incredulidad, que tengamos que ver para creer. Ahora hablemos de la gran comisión. Ellos llegaron a Galilea. Y cuando le vieron, ¿cuál fue su reacción? Le adoraron, pero algunos dudaban. Le adoraron, pero algunos dudaban. Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me ha dado en el cielo y en la tierra. Cristo no solamente tiene autoridad en el mundo natural,
en el mundo que fue creado por Él, que Él mismo sustenta, también ese Cristo tiene autoridad en los cielos. Ese Cristo es divino. Por ende, ningún hombre que haya logrado la hazaña que haya logrado en el área que haya, ha vuelto al cielo y se ha sentado a la diestra de Dios Padre, a donde Él pertenecía originalmente. Eso es algo sorprendente. Ningún humano ha logrado eso. Ningún mortal ha podido lograr eso. Aunque haya vendido tantos millones de discos, ningún filósofo, ni Aristóteles, ni Platón, ni Moisés, ni Abraham, ni Jeremías, ni Isaías. Al contrario, ellos hablaron de Él o profetizaron de Él en el Antiguo Testamento. Ni la madre de Jesús, que en la actualidad es venerada o ha sido deificada por la religión popular, con el respeto de aquellos que aún pertenecen a ella. Pero el que es divino no es María, sino el Dios que insufló a su Hijo allí. El milagro lo hizo Él. María fue la sierva o el instrumento del Señor para el santo ser nacer. Y nacer dentro de un ciclo familiar. Dios no escogió a una madre soltera con el respeto de las mismas. Dios procuró que su hijo naciera en medio de una familia. Una familia natural. No una familia al estilo de la actualidad. Hombre con hombre, mujer con mujer. O como algunos matrimonios en Brasil, que ya no se casan dos personas, sino tres. En Brasil se casaron 3 mujeres y un hombre se casó con 2 mujeres. ¡Qué distorsiones! Lo lindo es que queremos buscar remedio para los problemas sociales, pero nosotros mismos lo estamos provocando con ciertas leyes que permiten el pecado, el desorden y la depravación. Nos quejamos de las niñas que están saliendo embarazadas, pero le estamos ofreciendo preservativo en las escuelas. Entonces dígame, la abstinencia es una estupidez, pero al parecer da muy buenos resultados la abstinencia. Por lo tanto, Cristo tiene toda autoridad. Su reino es eterno, es inconmovible, es sempiterno, es desde los siglos de los siglos. Así habla Daniel de ello. El libro de Apocalipsis en el capítulo 5 habla de Él. Él tiene toda autoridad, iglesia. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 2 requerimientos: debían ser bautizados. Recuerde que en aquel entonces el evangelio o el cristianismo era una novedad. Ahora la gente, por lo tanto tiempo de historia y de predicación, de misiones, de evangelización, ha sido más conocido el evangelio. En aquel entonces apenas se estaba cocinando la iglesia y el evangelio de Cristo. Se estaba viviendo o comenzando a escribir la historia. Por lo tanto, aquel judío que decidía bautizarse, ahora las iglesias agotan un protocolo de instrucción y de enseñanza para bautizar. En aquellos tiempos no. Usted se arrepentía, era bautizado. Ahora, bautizarse significaba muchas cosas. Usted sabía que por bautizarse o usted decidir servir a Cristo era desheredado de su familia. Sus padres a usted lo daban por muerto porque usted estaba abandonando la religión tradicional o histórica, el judaísmo, y ahora se está haciendo adepto de Jesucristo. Un revolucionario, un carpintero. Los padres lo echaban de la casa por ser cristiano. Ahora por lo menos hay más tolerancia.
Pero los padres hacían un ritual y para ello usted no podía volver a pisar su casa, ni siquiera llamar Sion mami y Sion papi. Olvídese de nosotros. Para nosotros usted se murió por ser cristiano. Eso significaba bautizarse en aquellos tiempos. Por eso había que hacerlo público, donde usted renunciaba a su vida mundana, a su vida pagana, a su vida de pecado, y debía decirles todo: yo soy cristiano, a costa de perderlo todo, aún tu propia familia. Y ahora, como tan liviano que tratamos las cosas de Dios, tan ligeros que vemos el evangelio. Pero el evangelio significó sangre, significó cruz, significó persecución. Y Cristo mismo se lo advierte a sus discípulos. Aparte de bautismo, también aquí viene la enseñanza del evangelio. Todo lo que Cristo le habían enseñado, ellos debían compartirlo con los demás. De esa misma manera, aquellas doctrinas elementales que Cristo le había enseñado, ellos debían enseñárselas a los demás. A ser discípulos. Los rabinos hacían discípulos para sí mismos. Pero Cristo le está diciendo a ellos: adoctrínenlo y hagan los discípulos para mí, para mi servicio, a favor de mi evangelio. Platón tenía discípulos, Sócrates tenía discípulos. En Proverbios capítulo 1 al 9, cuando el sabio dice hijo mío, no está hablando de padre, está hablando de un maestro y un discípulo. Pero Cristo dijo: vayan, bautícenlo. ¿En nombre de quién? Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En nombre del Dios Trino. Y enséñenle en todas las cosas. Y algo final, y aquí: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aquí hay una promesa que es invariable. Aquí hay una promesa que no caduce, que no tiene fecha de vencimiento. Por cuanto Cristo es eterno, la promesa es eterna, trasciende, es sostenida en el tiempo. Cristo nunca te abandonará, amado hermano. Cristo nunca te dejará. El que a mí viene, yo no le echo fuera, dice él. Sin importar las circunstancias de enfermedad, tenga el nombre que tenga, Él está contigo. Esa es tu mayor bendición, saber que Él está contigo. ¿Acaso eso no te llena de satisfacción? ¿No te brinda aliento y consuelo saber que aquel Cristo que entregó su vida por ti, que resucitó al tercer día, que ascendió a los cielos y está sentado en la actualidad a la diestra de Dios, ejerciendo el sacerdocio, intercediendo por ti y por mí, está contigo? ¿O acaso tú quieres que Leonel o Abinader esté contigo? No, hermano. Cristo está contigo, amada iglesia, en esta tarea de la gran encomienda, de la gran comisión. Tú no estás solo. La iglesia solo tiene que salir y hacer su parte. La iglesia no convence a nadie. La iglesia solo proclama el mensaje. La iglesia solo debe anunciar el mensaje. Y Cristo le da garantía: yo estaré con vosotros hasta el fin de los tiempos. Cabe recordar que aquellos apóstoles sufrieron por causa del evangelio. Ellos no estaban en sus propios asuntos por causa de Cristo. Ellos estaban envueltos de manera directa en el ministerio. A veces nosotros no estamos tan envueltos en los asuntos de Dios y los menospreciamos.
A veces solemos decir: ¿por qué hay que ir tanto a la iglesia? Esa gente sí fastidia. Que vayan al estudio bíblico, a la oración, en fin. Ellos sufrían por Cristo, por hacer la obra de Cristo. A veces nosotros sufrimos porque tomamos malas decisiones y no involucramos a Cristo. Pero ¿sabes qué? Sea una o la otra la causa, Él está contigo. Él te da garantía de estar contigo. Vayamos a Marcos 16. ...16, 17... Dentro de la misma gran comisión, ya vimos el mandato del Señor. Ahora veremos las señales que seguirán al creyente cuando se involucra en la predicación del evangelio. El verso 17: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no le hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Cuando nos envolvemos en la gran comisión, estas señales son prometidas cuando la iglesia anuncia y proclama el evangelio de Jesucristo. Solo cuando la iglesia abraza y se entrega a cuerpo completo a esta tarea, entonces veremos las señales milagrosas y divinas en medio de nosotros. Veremos los endemoniados ser liberados, veremos los enfermos siendo sanados, veremos al Señor haciendo cosas extraordinarias en medio nuestro. Pero debe haber una perspectiva hacia afuera, hacia buscar el perdido. Vayamos a Lucas capítulo 24. Ya vimos el mandato, ya vimos las señales que seguirán a los creyentes. Ahora veamos la promesa del Padre. ¿Cuál es la promesa del Padre? Eso lo vemos en Lucas 24, 47 al 49. Y que se predique en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Y he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. La promesa del Padre es que serían llenos del Espíritu de Dios. Aquellos discípulos que estaban allí entristecidos, aquellos discípulos que se sentían derrotados, necesitaban la intervención del Espíritu Santo en medio de su vida. Por lo tanto, aquí vemos la promesa del Padre. La iglesia en su propia habilidad no puede ganar almas. Esas señales no pueden seguirle. Necesita un poder o un atisbo adicional. Y ese atisbo ha sido prometido para todo creyente. Sé lleno del Espíritu. Pablo lo dijo: no embriaguéis con vino, sino sed lleno del Espíritu. Hechos capítulo 1 versículo 8, ¿qué dice? Y me seréis testigos cuando haya ¿qué? Sobrevenido sobre nosotros el Espíritu Santo. Cuando eso aconteció, vimos a aquellos creyentes cumplirse lo prometido en Marcos, hablar en otras lenguas, y fueron llenos del poder de Dios. La iglesia debe volver a la búsqueda, o debe procurar la llenura, el revestimiento del Espíritu Santo. La iglesia en la actualidad no gana almas con las luces, sin ánimo de menospreciar el escenario ni los instrumentos musicales. Es lleno del Espíritu.
Cuando cualquier siervo del Señor que realiza la tarea que fuera, por humilde o visible que sea, si lo hace lleno del Espíritu, habrá una diferencia marcada. Hay una pasión diferente. Hay algo que lo empuja a darle lo mejor a su Dios, a hacerlo todo para la gloria de Él. Ya no habrá competencia entre los líderes o ministros, porque aparte de ser lleno del poder del Espíritu Santo, de ese dunamis, también ahí viene en el mismo paquete el fruto del Espíritu, donde el carácter de creyente es formado para servir, para darle a otros, para administrar los dones y las habilidades que Dios le ha dado en favor de la edificación del cuerpo de Cristo, para la exhortación y consolación, como dice el apóstol Pablo. No lo usa de una manera caprichosa para ser visto, aplaudido o reconocido. Lo usa para la gloria de Dios. ¿Para qué lo usa? La proclamación del Evangelio. Dios nos manda a bautizar, a enseñar. Y Él dice que estará con nosotros hasta el fin. Ya vimos al Cristo resucitado. Ya vimos la gran comisión y todo lo que Dios nos promete. Ahora veamos al Cristo triunfante. Ahora veamos al Cristo que anduvo 40 días contactando a sus discípulos, aquellos que se iban, aquellos que volvieron a sus oficios, aquellos que habían abandonado el Evangelio. Cristo fue a restaurar y a sanar a sus discípulos y lo equipó con tremendas herramientas. Yo tengo toda potestad en la tierra. Bauticen, enseñen, yo estoy con vosotros. La promesa del Padre, las señales. Ahora Cristo vuelve a su lugar de destino. Con razón Él mismo nos dijo: ustedes no son de aquí, ustedes son extranjeros y advenedizos en esta tierra. Por lo tanto, amado, que el Señor nos ayude a cambiar el chip de nuestra mente y pueda hacer nuestra mente y nuestro corazón, usando términos actuales, reconfigurado o reformateado por el Señor y por su Espíritu, de tal manera que nuestra perspectiva no sea terrenal sino eterna. Por lo tanto, Cristo volvió a la diestra del Padre. Eso lo dice Marcos, donde leímos. Se me fue la cita. Y ellos salieron a predicar en todas partes. Ellos lo pusieron en práctica, ayudándoles. ¿Quién? El Señor, no ellos mismos, ni su habilidad, el Señor. Confirmando la palabra con las señales. Las señales se estaban cumpliendo, pero el Señor volvió a su destino. El Señor reina. El Señor gobierna. El Señor Jesús no fue un personaje de la historia. No fue cualquier personaje que transitó, en la historia mundial. Él fue el personaje que dividió la historia en dos, antes y después de Cristo. La venida de Cristo fue tan trascendente, tan importante, que aún nuestra era fue cambiada. Y no obstante a eso, los millones de almas que hoy a través de la historia le han entregado su vida a Cristo, las miles y miles de iglesias en lugares inhóspitos, que el Señor ha levantado a través de la historia. Es decir, que la muerte de Cristo dejó frutos, dejó almas salvadas, pecadores redimidos. Por lo tanto, su misión aún no ha terminado. Él está a la diestra del Padre. ¿Y sabe qué Él hace? Intercediendo por ti. Él intercede por ti.
como creyente, como iglesia, ¿qué más podemos esperar del Señor? Después de haber recordado todo lo que Él dijo, puedes cerrar tus ojos.